El doctor Fernando Jurado, gastroenterólogo, es nuestro invitado el día de hoy para hablarnos acerca de la acalasia. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo está? Mucho gusto, muy buenas tardes, un placer estar acá. Realmente que impacta el nombre, pero creo que muy pocos sabrán de qué se trata. Así que comencemos por eso. ¿Qué es la acalasia, doctor? Claro, con gusto. La calasia es una enfermedad que afecta al esófago. El esófago es un tubito muscular que conecta la garganta con el estómago. A través de contracciones musculares va llevando la comida desde la garganta hacia el estómago. Ya. Entonces, la calasia es cuando el esófago pierde la capacidad de moverse, de llevar el alimento, y la unión que tiene el esófago con el estómago permanece 100% cerrada, impidiendo el paso del alimento hacia el estómago, provocando una dificultad para tragar bastante considerable, muy importante. ¿Esa enfermedad es nueva o ha habido siempre y no se sabía que se llamaba acalasia? Sí, no, descrita desde más allá de 1800. Y de hecho, las primeras técnicas quirúrgicas que la tratan de mejorar fueron descubiertas a inicios de 1900. Es poco convencional, realmente no es muy común la enfermedad y es muy poco sospechada por los médicos no especialistas en motilidad digestiva. Por eso tal vez es que no es tan difundida. Claro. ¿Y cuánta Ujú. incidencia, por ejemplo, en el Ecuador hay de acalasia? Sabemos más o menos que hay 1 a 2 casos por cada 100.000 habitantes, casos nuevos. Ah, es bien rara. Ujú. Pero así como rara es tremenda o es terrible, por decirlo de alguna manera, porque impide el paso de los alimentos, es decir, la persona tiene mucha dificultad en alimentarse y eso lo puede conducir hasta a la muerte. Claro, es una enfermedad de instauración progresiva, no es súbita. Ya, Por lo tanto, los pacientes van sintiendo dificultad para tragar progresivamente, obviamente empezando por las cosas más duras o más sólidas, y claro, termina, si no es diagnosticada a tiempo, que suele ser lo más común, impidiendo incluso la ingesta ya de líquidos, y los ya, pacientes llegan a estados de desnutrición severa. claro. Ahora dígame, doctor, ¿cuáles son las posibles causas de la acalasia? ¿Qué la determina? ¿Qué la ocasiona? Hay dos factores muy determinantes que se han estudiado. Realmente la calasia todavía entra en el grupo de enfermedades que nosotros les llamamos idiopáticas. Quiere decir que no entendemos al 100% su origen, pero Ya. las teorías son que, o se ha descubierto, que tenemos una base genética de predisposición. O sea, hay personas que nacen con la predisposición genética para tenerla, y lo segundo, o el disparador, normalmente suelen ser infecciones virales. Ya. Entonces, una persona cualquiera con la predisposición genética tiene una infección viral, por ejemplo, una infección por herpes virus, que es una infección bastante común. El sistema de defensa de esa persona genera anticuerpos para defenderse del herpes virus. Pero contradictoriamente sus anticuerpos no solo atacan al herpes virus, sino que también atacan a los nervios del esófago. Al dañar Oh, estos nervios del esófago, el esófago pierde la capacidad de contraerse ya. y queda permanentemente cerrado, bloqueado. Y eso le dificulta no solamente la alimentación o la ingesta de alimentos, sino también me imagino que le afecta la respiración normal. A ver, hay ocasiones que por regurgitación, cuando el paciente tiene muy lleno el esófago de alimento e insiste en deglutir, entonces puede regurgitarlos, claro, ahí puede haber ciertos síntomas respiratorios, ¿no? Sí, porque el aire también pasa por el esófago. No, no, el esófago es estrictamente de la vía digestiva. La vía respiratoria está por aparte, tráquea, laringe, es aparte, pero se puede ver afectada por la regurgitación de contenido esofágico acumulado. Ah, ya. Y dígame una cosa, doctor. ¿Tiene alguna vinculación la acalasia con lo que nosotros comúnmente llamamos como el reflujo? Son enfermedades totalmente distintas, Ya. sino que como le mencionaba al inicio, la instauración es progresiva. Entonces muchos pacientes lo que comienzan a sentir es dolor del pecho o dificultad para tragar.
De ahí la asociación, porque cuando una persona tiene reflujo y no es solventado a tiempo, el reflujo también puede dar trastornos motores del esófago, Ya. también produciendo dificultad para deglutir. Entonces, por eso es que se confunden las enfermedades y si no estás con un médico que tenga la capacidad diagnóstica, pues es posible que demoren en sospecharla. Ahora dígame una cosa, doctor. La acalasia, que es la falta de capacidad del esófago para ayudar Propulsar. a deglutir los alimentos, ¿es Ujú. curable o no es curable? ¿O cuál es el tratamiento a seguirse? Ya, cura como tal no existe, pero sí hay un tratamiento. Ya, Le mencioné al inicio que desde inicios del siglo pasado, un médico cirujano se le ocurrió que si el problema era muscular, que quedaba ajá, muy apretado, entonces si cortamos el músculo de la unión, pues se va a soltar y el alimento va a poder pasar. ya, Hasta el momento no podemos solucionar la parte de contractibilidad, pero al abrir la unión esófago-gástrica, el alimento ya podrá pasar y el ya. paciente ya deglute, ya no siente la opresión, ya no regurgita y al alimentarse recupera el peso perdido, la desnutrición que pudo haber llegado a tener. Claro. Entonces, el tratamiento ha ido evolucionando. Inicialmente era una cirugía abierta, posterior con la llegada de la laparoscopía se volvió un procedimiento quirúrgico laparoscópico, pero desde hace aproximadamente un poquito más de 10 años se descubrió, se describió por primera vez la técnica actual más moderna que se llama POEN, que es un tratamiento endoscópico. O sea, Ya, ya no le abrimos a la persona, sino que a través de endoscopía operamos, realizamos la misma cirugía ya. en la unión esófago-gástrica, cortamos el músculo, pero endoscópicamente, lo cual hace que el paciente se recupere más pronto, tenga menos complicaciones, el alta sea muy precoz. Es el procedimiento de elección hoy por hoy para el tratamiento de la calasia. Vale que le pregunte, doctor, porque seguramente nuestros oyentes también se están preguntando. ¿Qué tipo de relación existe entre la calasia y la anorexia? ¿Hay o no hay relación? No, la anorexia es un trastorno psiquiátrico Ya, en donde por otro índole la persona deja de ingerir alimentos, o sea, pierde totalmente el apetito. Es un trastorno de la imagen. La calasia es totalmente lo contrario, es un trastorno funcional, es un trastorno fisiológico en donde el esófago deja de funcionar. El anoréxico, el esófago le funciona de maravilla, es la actitud, el comportamiento del paciente el que le evita ingerir alimentos. y usted decía hace un momento que hay personas que nacen como con la predisposición a desarrollar la calasia. ¿Es posible detectarla a tiempo como para evitar a tiempo también mayores complicaciones? A ver, dos puntos ahí. Como prevenirla, no hay cómo, Ya, porque si es de predisposición genética o ustedes a través de la mezcla genética que generó su padre y su madre, usted generó por primera vez esta mutación, eso no se puede prevenir. ya, Y el disparador o el punto más importante que hemos logrado descubrir, que es la generación de anticuerpos después de una infección viral, eso es una respuesta inmune normal, entonces tampoco se puede prevenir. O sea, claro. como prevención no existe. El problema está, si me permite, en que como una enfermedad progresiva con síntomas que pueden confundir con otras enfermedades, Ajá. se ha descrito que el paciente puede demorar en que le diagnostiquen del trastorno de entre 6 meses a 2 años. Ya. Entonces, claro, el objetivo sería realmente realizar un buen trabajo diagnóstico lo más pronto posible, a través de los estudios más indicados, que creo yo como experto en motilidad es donde está el punto del problema. Normalmente la persona que tiene dificultad al deglutir o dolor del pecho, ¿sí? O regurgitación, acude al médico, a veces médicos generalistas, a veces al médico especialista, y normalmente lo que hacen es solicitar una endoscopia. Pero como la enfermedad es progresiva los primeros meses de la enfermedad,
la endoscopia puede ser absolutamente normal. Claro. Entonces, ante una endoscopia normal, pero persistencia de síntomas, hay que dar un brinco, un salto más allá y pedir el estudio que realmente diagnostica la acalasia, que se denomina manometría esofágica de alta resolución. Es un estudio moderno en donde introducimos una sondita a través de su nariz, obviamente con anestesia general para que no moleste. Lo localizamos en el esófago y le pedimos al paciente que trague, que degluta. Y obviamente esa sonda tiene la capacidad de detectar los movimientos del esófago. Y en el paciente con acalasia no habrá ningún movimiento y ahí se le logra diagnosticar de acalasia. Entonces el punto está ahí, en la persistencia sintomática y el necesitar complementar el estudio de este paciente con un estudio más moderno, más avanzado, como le comento, que es la manometría esofágica de alta resolución. Clarísima su exposición, nos ha dado una verdadera clase, una cátedra con respecto a la acalasia y algo hemos podido aprender con respecto a esta enfermedad poco común. Le agradecemos mucho, Sí, doctor. muy amable, le quedo muy agradecido por su tiempo. Parte del deber del médico es educar, de Así es. compartir, para que los pacientes, cuando entiendan sus molestias, sus síntomas, entonces puedan acudir al especialista adecuado. No Claro. solo quedarse con el síntoma por mucho tiempo, ¿no? Como digo, hasta 2 años, sino buscar más allá, acudir con los médicos expertos en motilidad digestiva para que podamos ayudarles con sus diagnósticos. Perfecto, doctor. Que tenga una muy buena tarde. El doctor Fernando Jurado, gastroenterólogo, el día de hoy hablándonos acerca de la acalasia.